Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a terminar la serie de entradas en el blog, en donde tratamos acerca de catemorias. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya para que todo sea músculo y nada sea grasa en esta explicación. ¿Mm? Continuando con el desarrollo que seguíamos a lo largo de estos últimos días, esta parte, en este vídeo vamos a profundizar en el vínculo entre el corazón y el conocimiento, en el carácter relacional del concepto, en la función mediadora de la palabra como golpe simbólico y en el uso estratégico de la dodecatemoria como herramienta de resonancia y de desplazamiento. La figura de la pared entre habitaciones y el ejemplo anecdótico sirven como imágenes vivas para explicar la lógica ontológica del concepto como límite compartido. La etimología vuelve a operar como un vector de sentido. A significa despertar y se opone a na, que remite al sueño o al olvido. Hablamos de anamnesis. Despertar en este marco no es abrir los ojos al mundo físico, sino reconectar con el corazón entendido como núcleo anamnésico del ser. Es en el corazón donde acontece el recuerdo verdadero, el que no refiere a un evento pasado, sino a una presencia eterna. Cuando algo es recordado desde el corazón, se convierte en un concepto, pero no por deducción racional, sino porque ha sido inseminado por la experiencia. El lenguaje de la fecundación no es metafórico aquí. Concebir es literalmente dar forma a una semilla que ha sido activada. Esta semilla es la idea, el concepto, su forma encarnada. El análisis para Platón es reminiscencia, pero esta no es una operación privada, es un acto compartido. El concepto no nace de mí y de ti, sino del cruce entre mi vivencia y la tuya. El concepto es la frontera, el límite, la pared que separa y conecta a la vez. El ejemplo es elocuente. Dos camas separadas por una pared, dos cuerpos cercanos pero incomunicados, salvo por los golpecitos que atraviesan el muro. Esa pared es el concepto. El sonido, el clop, clop, clop del lenguaje, es el modo en que una vivencia se anuncia a la otra. La palabra no es la vivencia, pero es el golpe que la hace temblar en el otro. No importa cuán sofisticado sea el código, morse, prosa, poesía, análisis estructural, ningún lenguaje agota el contenido de la habitación ajena. Pero todo lenguaje toca esa habitación, la señala, la hace presente como posibilidad. Platón no dice que la idea tenga forma, dice que toda forma remite a una idea. Es decir, lo visible no es lo real, pero apunta hacia ello. La carta natal funciona del mismo modo, no es la persona, no es su destino, no es su biografía. Es una forma que remite, que evoca y que señala. Tauro en este marco es el imaginario, el mundo de las formas visibles, sensuales y tangibles. Piscis es el océano inefable de lo eterno. Entre ambos, Aries introduce el corte, el logos performativo que irrumpe como acto. Y Géminis, regido por Mercurio, nombra esa irrupción. La tríada Piscis-Aries-Géminis configura la lógica de la aparición simbólica que la dodecatemoria ayuda a desentrañar. En el trabajo astrológico hay momentos en los que la palabra no penetra. El consultante niega lo que se le está diciendo, el concepto no entra. La carta no resuena. Aquí es donde la dodecatemoria opera como vaselina simbólica. Suaviza, desplaza y permite el acceso a lo real desde un ángulo inesperado. La dodecatemoria no impone una verdad, la sugiere. No es demostrativa, es evocativa y funciona porque sintoniza con una capa más profunda del alma, allí donde la persona aún no ha racionalizado su experiencia. No se trata de convencer al otro, sino de permitirle que se vea a sí mismo desde un espejo distanciado. Lo que ocurre cuando el otro dice eso no me pasa y luego describe exactamente lo que acabamos de señalar es un fenómeno de desplazamiento. El sujeto rechaza el contenido porque no lo reconoce como propio si es formulado por otro. Pero cuando él mismo lo articula, lo valida. Ese mecanismo no es patológico, sino es estructural. Todos habitamos una identificación que nos impide vernos desde fuera. La dodecatemoria entonces ofrece una carta alternativa, una versión desplazada de lo mismo. Una carta postiza, como se dice en tono humorístico, que permite al alma verse desde otro ángulo y al hacerlo reconocerse. Es una forma de abducción simbólica. Sustrae al sujeto de su punto fijo y lo ubica en una posición exterior desde la cual puede ver lo que le ocurre. A modo de ejemplo, podemos verlo en una carta en concreto. En esa carta, Saturno está en Libra y Marte en Acuario, en relación armónica. Pero en la carta de Dodecatemoria, ambos aparecen en Cáncer.
signo de detrimento bajo la disposición de la luna. Esta inversión simbólica es clave. La luna, regente del cuarto lugar, adquiere un peso que en la carta natal no tenía. Se trata entonces de observar cómo las posiciones simbólicas del alma, la dodecatemoria, ofrecen resonancias distintas a las posiciones visibles, las de la natal. Esta lectura paralela no busca corregir la carta natal, sino expandir su campo simbólico, añadir capas de sentido, abrir zonas de contacto con el inconsciente del consultante. Uno de los errores comunes en la práctica astrológica avanzada es confundir la carta de la dodecatemoria basada en una división duodenaria del signo con la carta de 12 hindú, que obedece a otra lógica completamente distinta. Mientras que esta última puede interpretarse como una carta paralela o incluso en clave sinastría comparativa, la dodecatemoria, en su formulación griega y tradicional, no presenta un mapa alternativo, sino una reminiscencia profunda inscrita en la propia carta natal. Es, en efecto, un eco simbólico que multiplica la capacidad de resonancia de los significadores originales. Cuando decimos, por ejemplo, que el Sol se encuentra en Géminis en la carta de dodecatemoria, no estamos reinterpretando ese Sol como si fuera el Sol de una segunda carta. Lo que hacemos es recordar, en el sentido platónico y anamnésico del término, una dimensión no visible de ese mismo Sol que ahora revela su conexión con Mercurio, regente de Géminis, y con las casas que rige este en la carta natal. La metodología aquí no es intuitiva ni poética, rigurosa y estructurada. Antes de proyectar la información de la carta de dodecatemoria es indispensable realizar una delineación exhaustiva del planeta implicado en la carta natal. Esta operación implica exprimir el significador como si se le sacara a pulpa a un durazno, hasta dejar solo el hueso, para extraer todo su contenido simbólico, estructural y experiencial. En el caso analizado, el Sol natal está en Sagitario. Ese Sol rige la casa 5 que se expresa a través de la casa 4. Este eje habla del apoyo incondicional de la familia al desarrollo de los talentos innatos, aunque ese apoyo se exprese en un entorno tradicional y exigente en lo educativo. Esa exigencia, que en un principio parece impulso, se convierte con el tiempo en una fuente de disonancia interna. Cuando además observamos que ese mismo Sol aparece en Géminis en la carta de dodecatemoria, en oposición al Sol natal, vemos que ahora está a disposición de Mercurio, regente de las casas 6 y 3 y ubicado en la 9. La estructura cambia. El Sol, símbolo del ser, la voluntad y la identidad, ya no solo representa una expresión de los dones familiares, sino que revela también una tensión entre el deseo de reconocimiento intelectual y la rigidez dogmática del entorno de origen. El saber que en la vida anterior se ofrecía como vía de escape, en esta vida se transforma en una oportunidad de integración. Un principio fundamental de la astrología simbólica es que los planetas en oposición se buscan mutuamente. El planeta más rápido, normalmente el que actúa en presente, busca el reflejo, la resonancia o reconocimiento en el más lento. La oposición, por tanto, no es necesariamente un conflicto, sino una llamada, una búsqueda de espejo. En este contexto, el Sol en Géminis en la carta del lado de Catemoria se encuentra en oposición partil al Sol natal en Sagitario. Esta figura describe con precisión la tensión entre dos estructuras del yo. Una que se desarrolló bajo el mandato de la tradición, Sagitario en la casa 4, y Sagitario procedente de la casa 4, y otra que busca una forma de vida más comunicativa, fragmentaria y descentrada, Géminis desde la casa 10, desde el parte de la fortuna. Lo que el Sol busca es el reconocimiento de lo que en otra vida no se pudo expresar, lo que no fue reconocido antes. El saber que fue marginado o desacreditado ahora se ofrece como un don, pero también como un desafío, y el alma se ve enfrentada a la prueba de no repetir el mismo patrón de negación. Más allá del Sol, la carta de dodecatemoria muestra una configuración especialmente extrema. Marte y Saturno se encuentran en Cáncer, donde ambos están en caída y exilio respectivamente, bajo la disposición de la Luna en Virgo, que representa el ámbito de la casa 6. Estos planetas muestran una estructura simbólica profundamente dolorosa que conecta con temas de enfermedad, servidumbre o sacrificio obligado. Fijaos que es una memoria, es algo que no se corresponde con la experiencia actual, es algo que la persona vivencia como una resonancia, como un resplandor de algo vivido en otro momento. La posición de Saturno en exilio en Cáncer y de Marte en caída en la dodecatemoria, ambos en la casa 4, resuena con traumas ligados a los ancestros, a la infancia o al hogar como núcleo de experiencias devastadoras. La carta sugiere que las vivencias tempranas del alma en esta encarnación están marcadas por una repetición de patrones familiares ligados a la represión, la pérdida, el silencio e incluso la violencia simbólica.
Este tipo de configuraciones no deben interpretarse de manera literal ni fatalista. Su valor reside en que permiten nombrar a través de símbolos extremos lo que de otro modo quedaría silenciado o no reconocido. En este sentido, la dodecatemoria no solo actúa como espejo, sino como espejo oscuro, uno que devuelve la imagen de lo que el alma no ha querido ver. Los astrólogos antiguos no consideraban las dodecatemorias como un capricho técnico ni una variación marginal. Muy al contrario, las trataban como fragmentos reveladores del destino, con usos tan diversos como determinantes. Se identifican al menos 4 aplicaciones principales que permiten reconstruir una cartografía interna del alma desde sus posiciones fraccionarias. Uno de los usos más antiguos y radicales consistía en inferir el sexo físico de la persona a partir de la 12ª parte de la luna al momento del nacimiento. El criterio era simple: si la decatemoria lunar caía en un signo masculino de fuego de aire, se predecía un varón; si lo hacía en signo femenino, agua o tierra, una mujer. Esta técnica, recogida por Doroteo de Sidón y también usada por Valente, podía refinarse examinando el regente de esa dodecatemoria lunar, su género y condición cósmica. Aunque hoy esta práctica pueda parecernos extraña, da cuenta del peso simbólico y ontológico que se le atribuía a estas divisiones. No eran meras curiosidades, sino determinantes de lo esencial. Otra pauta para la que se solía usar la dodecatemoria era para la rectificación del ascendente. Cuando la hora de nacimiento era incierta, algunos astrólogos recurrían a la dodecatemoria del Sol para conjeturar el ascendente verdadero. El razonamiento era que si el Sol determina el kairos, el momento de la vida, su dodecatemoria proyectaría una sombra o resonancia en el lugar de la carta más afín a ese instante, el ascendente. Por ejemplo, si el Sol natal está en el 10º grado de Piscis, su dodecatemoria cae hacia la mitad de Cáncer. Colocar el ascendente en Cáncer y verificar si esa posición coincide con los hechos conocidos de la vida del nativo se convertía entonces en una hipótesis válida de rectificación. Una tercera opción es la revelación del pensamiento interior. Otro uso, más esotérico pero muy presente en la astrología árabe y persa, consistía en interpretar la dodecatemoria del ascendente como un reflejo del mundo interior del sujeto, sus pensamientos ocultos, motivaciones subconscientes o tensiones internas. Si el ascendente representa el yo manifiesto, su dodecatemoria indicaría el yo interior, el ascendente secreto. Así, alguien con ascendente en Libra, cuya dodecatemoria cae en Leo, podría poseer una autoimagen regia, orgullosa, quizás narcisista, oculta bajo la apariencia conciliadora del signo exterior. Esta lectura proyectiva funciona como una ventana a la sombra junguiana, pero codificada simbólicamente en términos planetarios y zodiacales. Una cuarta utilidad empleada en relación con el uso de las dodecatemorias es la ampliación de la significación de cada planeta. Este es el uso más sistemático y doctrinalmente sólido. Cada planeta, mediante su dodecatemoria, cuenta una segunda historia, un reflejo, una proyección, una máscara, una ampliación o un pliegue de su significado esencial. Si la dodecatemoria de Júpiter, por ejemplo, cae sobre el Sol, la Luna o el ascendente, o bien sobre parte de la fortuna o de espíritu, esto se interpreta como un refuerzo poderoso de sus cualidades benéficas. El nativo recibirá protección, buena fortuna, longevidad y éxito. Si en cambio es Marte o Saturno el que cae sobre estos puntos, se anuncian penurias, conflictos, enfermedades o corta vida. La lógica de la interpretación va más allá de ubicar la dodecatemoria como una simple coordenada zodiacal. En autores como Paulo de Alejandría o Retorio encontramos indicaciones precisas de cómo leer el efecto de esas posiciones. Según Pablo, el contacto de una dodecatemoria con puntos sensibles, como los luminares, los ángulos o las partes, opera como amplificador e inhibidor del destino. Pero también se analiza la relación entre el planeta natal y su propio reflejo. Si hay conjunción entre ambos, se habla de armonía interior. Si hay oposición, de tensión o de disociación. Por ejemplo, en la carta de la que hablábamos antes, el Sol de la dodecatemoria está en oposición al Sol natal. Esto no debe interpretarse solo como una contradicción entre pasado y presente, sino como un eje de polarización interna. La vieja forma de ser y la nueva identidad se miran de frente y deben reconocerse mutuamente para integrar su energía. Retorio añade otra dimensión. No solo debe observarse la relación del planeta con su propio reflejo, sino también con los reflejos de los demás. Si la decatemoria de Venus cae sobre Marte natal, entonces el tema venusino, amor, arte, atracción, queda teñido por la tensión marcial, agresividad, conflicto o pasión destructiva. Esta lectura cruzada permite reconstruir una red de modulaciones simbólicas que enriquecen, complican
o redefinen el significado original de los planetas. En la astrología medieval estas técnicas no desaparecen, sino que se refinan. Autores como Abu Mashar integran las dodecatemorias en técnicas predictivas como la revolución solar o las direcciones primarias. La idea es simple pero poderosa. Si el planeta dirigido, el planeta anual de la revolución activa, no activa solamente puntos natales, sino también dodecatemorias sensibles, su efecto será más evidente, más concreto y más inevitable. Por ejemplo, si en un año determinado la revolución solar muestra a Marte cayendo sobre la dodecatemoria del ascendente natal, eso se interpreta como un año en que el nativo se ha llamado una confrontación consigo mismo. Las dodecatemorias se convierten así en umbrales, zonas donde el destino se hace audible y donde las fuerzas planetarias, antes latentes, toman forma concreta. Uno de los rasgos y uno de los usos más sugestivos y más subestimados en la práctica moderna es el rol de las dodecatemorias como indicadores de validación. Determinan si aquello que un planeta promete puede efectivamente concretarse. En otras palabras, no solo significan, sino que califican si el significado es realizable. En el pensamiento astrológico tradicional, una promesa no es una garantía. Un planeta en buena dignidad puede anunciar beneficios, pero si su dodecatemoria cae en un signo adverso o en una casa problemática, esa promesa podría frustrarse, postergarse o tergiversarse. Al contrario, un planeta débil cuya dodecatemoria cae en una posición afortunada puede ser rescatado y adquirir eficacia. Como bien señala Eduardo Gramaglia, la duodécima parte funciona como un lote adicional. No en el sentido técnico de las partes árabes, sino como un punto sensible que condensa posibilidades. Este papel de validador introduce una capa sutil de interpretación que actúa como modulador final del juicio. La astrología en este registro no es solo una topología del ser, sino una dinámica de concreción simbólica. La dodecatemoria susurra si el destino puede o no cumplirse. Cuando la colocación de un planeta y su dodecatemoria coinciden en signo, secta o condición favorable, el mensaje se potencia. Es lo que podríamos llamar una consonancia interna. El planeta no solo significa, sino que se siente validado desde el subsuelo simbólico. Pero cuando hay contradicción, por ejemplo, un Júpiter exaltado cuya dodecatemoria cae en el signo de su caída, aparece una tensión estructural en la carta. Esta tensión no es necesariamente negativa, puede anunciar una vida rica en contradicciones, en desafíos que exigen integración. Pero el astrólogo debe ser capaz de ver esa diferencia y no contentarse con la lectura del planeta visible. Las dodecatemorias son como sombras proyectadas por el arquetipo. Si coinciden con la figura, la imagen es clara. Si se distorsionan, el mensaje se oscurece o se vuelve doble. Este es el punto en que las dodecatemorias permiten ver la diferencia entre lo que una persona aparenta ser y lo que internamente está desplegando como conflicto, deuda o expectativa no resuelta. El paralelismo con la astrología védica en esta condición es sorprendente. La carta divisional de 12, la Dwadasamsa, se considera allí no solamente un espejo del linaje, sino una carta entera en sí misma. Sus casas tienen interpretaciones propias y sus planetas son leídos en relación al karma heredado. Por ejemplo, el Sol en la D12 indica la figura del padre, la Luna la madre. La casa 9 muestra el legado paterno, la casa 4 el materno. Pero más allá del mero análisis parental, la D12 revela talentos heredados, deudas emocionales o espirituales y pruebas que provienen de la historia ancestral. En la tradición védica este plano no es decorativo, sino que es determinante. Hay incluso un proverbio entre astrólogos hindúes que afirma que la D12 muestra el almacén kármico del alma antes de nacer. Por eso no es sorprendente que la casa 8 de la carta natal, la casa de la muerte, las herencias, los secretos y la transformación, se vincule directamente con la D12. Se considera que la lectura combinada de ambas puede revelar qué cargas o dones conscientes, inconscientes, están activos en el destino del sujeto. La astrología védica asigna significados específicos a cada casa de la D12, no por energía directa con la carta natal, no por analogía directa con la carta natal, sino como lectura propia. La casa 1 muestra la actitud del sujeto frente a sus padres, la casa 2 su infancia dentro del hogar, la 6 las deudas kármicas paternas, la 12 el estado familiar en el momento del nacimiento. De especial importancia es la posición del Almacara en la D12. Este planeta, el que ocupa más grados en la carta natal, es visto como el significador del alma. Su ubicación en la D12 permite conjeturar
¿Qué tipo de vida o experiencia dejó atrás esa alma antes de nacer? Marte en la casa 10 con Saturno puede indicar una vida de esfuerzo, autoridad, represión o militarismo. Estas narrativas, aunque simbólicas, permiten al astrólogo construir una cartografía del Dharma, de las lecciones pendientes del alma. También los nodos lunares adquieren importancia. Ketu, el nodo sur, se asocia con lo que se ha dejado atrás. Rahu, el nodo norte, con lo que el alma busca. Un Ketu en la casa 4 de Libra puede indicar una vida previa centrada en la renuncia a la familia o bien una historia ancestral que afectó el hogar. Así la de 12 no solamente habla de padres biológicos, sino de matrices psíquicas profundas. Para la tradición india, las dodecatemorias no son simplemente auxiliares técnicos. Representan el vínculo entre lo manifiesto y lo no manifiesto. Por eso la astrología védica insiste tanto en su uso en consulta, no solo para comprender de dónde viene alguien, sino para señalar hacia dónde puede ir. No hay predestinación cerrada, sino un patrón que puede transformarse si se reconoce. Incluso en la tradición védica, los elementos de la astrología helenística siguen presentes. No solo por la técnica, sino por la idea de que el signo no representa un objeto cerrado, sino una forma viva, activa y compleja. La noción de símbolo como portador de memoria estructural, la figura del ascendente como lugar de la manifestación, la lectura de casas como niveles del alma, todo eso procede de la raíz helenística. Por tanto, estudiar las dodecatemorias no es entrar en una técnica marginal, sino en el núcleo mismo de la astrología tradicional. Tanto los griegos como los hindúes consideraron que la duodécima parte revela aquello que subyace en lo evidente. Por eso toda carta tiene su eco, su sombra simbólica y su reflejo secreto, su cifra oculta. El contenido, todo este contenido ha sido desarrollado con profundidad, creo yo, con detalle técnico y alcance simbólico. Y no ha emergido improvisadamente, sino que ha sido originalmente concebido como un ensayo para un encuentro que nunca llegó a celebrarse. Esta revelación no es menor, refuerza la idea de que el saber astrológico tradicional, como el que aquí se expuso sobre las dodecatemorias, no es una acumulación de fórmulas o técnicas, sino una práctica espiritual de transmisión, contención y elaboración. Lo que no se dijo en su momento, lo que quedó latente, encuentra ahora su cauce. Así como las dodecatemorias revelan aquello que no se muestra a simple vista en la carta. Este tipo de enseñanza rescata lo que quedó en suspenso, permitiendo que el símbolo actúe no solamente como descripción del mundo, sino como acto de restitución de lo esencial. El hecho de que este contenido, preparado con esmero, resurja en un contexto didáctico, reafirma la función del astrólogo como mediador entre lo visible y lo invisible, lo que acontece y lo que no tuvo lugar. Lo que se oculta como una duodécima parte no está perdido, sino esperando su hora. En este caso, la hora fue ahora. Con la despedida final en este vídeo, pues queda resonando esa imagen del saber astrológico como un linaje vivo, en el que cada capa de interpretación, desde la técnica más refinada hasta la intuición espiritual más delicada, contribuye a restituir el alma, su memoria y su orientación. Y bueno, con esto acaba el ciclo de estas reflexiones que vengo realizando a lo largo de estas 4 últimas sesiones del blog. Y nada, espero que haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido pues mucho, que hayáis sacado pues el máximo partido y nada, pues os emplazo a mañana, en donde pues seguiremos tratando temas en nuestro blog que espero que sean de vuestro agrado. Muy bien, muy buenos días y hasta muy pronto.